En el vasto azul del Pacífico, un avión privado surcaba los cielos, llevando a bordo a 7 pasajeros muy peculiares. Por un lado, 4 culturistas, montañas de músculos esculpidos a base de hierro y disciplina. Sus nombres eran Marco, el líder natural; Leo, el más joven y ambicioso; Bruno, el gigante silencioso; y Nico, el estratega del grupo. Por otro lado, 3 maestros de Kung Fu, encarnaciones de la agilidad y la sabiduría ancestral: el maestro Wei, un anciano de mirada penetrante; Lian, su discípula más avanzada, rápida como el viento; y Chon, un joven prodigio cuya calma ocultaba una fuerza temible. Viajaban a una exhibición internacional, pero el destino tenía otros planes. Una tormenta brutal, salida de la nada, sacudió el avión como si fuera un juguete. El metal crujió, las luces parpadearon, y tras una caída aterradora, el impacto, silencio, roto solo por el gemido del viento y el murmullo de las olas. Despertaron en una playa de arena blanca, rodeados por los restos humeantes del avión y una jungla esmeralda que parecía devorarlo todo. Estaban solos, en una isla desierta. La conmoción inicial pronto dio paso a la tensión. Marco, con su imponente físico, se plantó frente a los demás. «Escuchen», dijo con voz de trueno. «Aquí sobrevive el más fuerte. Nosotros nos encargaremos de las cosas». Se refería a su grupo, los culturistas. El maestro Wei, limpiando una herida en su frente, respondió con una calma que contrastaba con el caos. «La fuerza bruta sin dirección es inútil, joven. La supervivencia requiere más que músculos». La primera chispa de conflicto había saltado. Los 2 grupos se miraron con desconfianza. El ego, inflado por años de entrenamiento y competición, se negaba a ceder. Así, la isla se dividió. Los culturistas reclamaron la zona de la playa cerca del fuselaje, un territorio abierto donde su fuerza podía imponerse. Los maestros de Kung Fu, en cambio, se adentraron en la jungla, buscando un lugar más resguardado y estratégico entre los árboles gigantes y las lianas. Una frontera invisible, pero muy real, se trazó en la arena. Los primeros días fueron una lucha por lo básico. Los culturistas, liderados por Marco, usaron su fuerza para arrancar grandes trozos del fuselaje y construir un refugio rudimentario. Se turnaban para vigilar y se adentraban en la jungla en grupo para buscar comida. Su método era directo en sacudir árboles para que cayeran los cocos, arrancar raíces a la fuerza. Pero pronto descubrieron que la jungla no cedía tan fácilmente. Muchas plantas eran venenosas y los animales esquivos. El hambre empezó a hacer mella, y con ella la frustración. Mientras tanto, en el corazón de la selva, los maestros de Kung Fu adoptaron un enfoque diferente. El maestro Wei, con su vasto conocimiento de la naturaleza, enseñó a Lian y Chen a identificar plantas comestibles y medicinales. Usando su agilidad, trepaban a los árboles más altos con una facilidad pasmosa, recolectando frutas que los culturistas ni siquiera veían. Con la precisión de sus movimientos, crearon trampas ingeniosas para capturar pequeños animales, asegurando una fuente constante de proteína. Su campamento era más pequeño, más discreto, pero mucho más eficiente. El problema más grande para ambos grupos era el fuego. Las noches en la isla eran frías, y la oscuridad traía consigo sonidos extraños y aterradores. Los culturistas intentaron de todo. Frotaron palos hasta que sus manos sangraron, golpearon rocas sin obtener más que chispas fugaces. La impotencia carcomía su orgullo. Nico, el estratega, estudiaba viejos manuales de supervivencia que había encontrado en los restos, pero la teoría no se traducía en llamas. Una tarde, mientras la desesperación se apoderaba del campamento de la playa, un fino hilo de humo se elevó desde la jungla. El fuego. Los maestros de Kung Fu lo habían conseguido. Chun, usando una técnica de respiración para mantener un ritmo constante y poderoso, había logrado generar suficiente fricción con un arco de bambú y una madera seca, mientras Lian preparaba la yesca perfecta con fibras secas. La visión del humo fue una humillación para Marco. «No iremos a pedirles nada», gruñó, aunque el frío de la noche anterior todavía calaba sus huesos. Pero Leo, el más joven, no estaba de acuerdo. «Marco, se están congelando. No podemos ser tan orgullosos. Necesitamos ese fuego». La primera grieta apareció en el monolítico grupo de los culturistas. Los celos,
hacia la autosuficiencia de los maestros se mezclaban con la cruda necesidad de sobrevivir. El drama se intensificó una noche, cuando una tormenta tropical azotó la isla. El refugio de los culturistas, construido con fuerza, pero sin técnica, apenas resistió el embate del viento y la lluvia. Tiritando y empapados, vieron cómo en la distancia la hoguera de los maestros seguía ardiendo, protegida por un refugio inteligentemente construido entre las rocas y los árboles. Fue Li Yan quien tomó la iniciativa. Desafiando la tormenta, se acercó al campamento de la playa. No llevaba armas, solo una antorcha encendida. Se detuvo a una distancia prudencial. Marco la miró con hostilidad. «No necesitamos su lástima», espetó. Li Yan simplemente clavó la antorcha en la arena. «El frío es un enemigo común. La estupidez de luchar entre nosotros es un lujo que no podemos permitirnos», dijo, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Ese gesto de amistad, de pragmatismo, fue un golpe más duro que cualquier puñetazo. Los culturistas, en silencio, se reunieron alrededor de la llama, su única fuente de calor. La gratitud luchaba contra el orgullo herido en sus corazones. Al día siguiente, el hambre era insoportable. Bruno, el gigante silencioso, se desplomó por la debilidad. Habían agotado todas sus opciones. Fue entonces cuando Leo, desafiando abiertamente a Marco, caminó hacia la jungla. No fue a pedir, sino a ofrecer. «Sabemos mover cosas pesadas. Podemos construir. Ustedes saben encontrar comida. Podemos intercambiar». El maestro Wei lo recibió con una leve sonrisa. «La verdadera fuerza», dijo, «reside en reconocer las propias debilidades y saber cuándo pedir ayuda». El primer acuerdo se selló. Los culturistas usarían su poder para fortificar ambos campamentos y construir un almacén común, mientras los maestros compartirían sus conocimientos de caza y recolección. La colaboración, sin embargo, no eliminó la tensión. Viejas rivalidades resurgían. Durante una cacería, Leo intentó impresionar a Li Yan con su fuerza, casi arruinando una trampa cuidadosamente preparada por Chun. Los celos flotaban en el aire. Chun, aunque tranquilo, veía la interacción entre Leo y Li Yan con una frialdad que ocultaba una profunda posesividad. Él y Li Yan habían crecido juntos. Compartían un vínculo que iba más allá de la amistad. La venganza llegó de una forma sutil. Durante una expedición de recolección, Chun olvidó advertir a Leo sobre unas raíces que, aunque no venenosas, causaban un malestar estomacal terrible. Leo pasó 2 días retorciéndose de dolor. Una lección silenciosa sobre el respeto y los límites. Pero la isla guardaba más peligros. Una mañana, Bruno desapareció. Siguieron sus huellas hasta una cueva que no habían explorado. Dentro, encontraron a Bruno herido, atrapado bajo una roca que se había desprendido. Solo, ninguno de los grupos podría haberlo salvado. Los culturistas no tenían la agilidad para navegar el interior de la cueva de forma segura. Y los maestros no tenían la fuerza bruta para mover la roca. Fue un momento decisivo. Marco miró al maestro Wei, y por primera vez, no había desafío en sus ojos, solo súplica. «Ayúdennos». Sin dudarlo, trabajaron juntos. Li Yan y Chun se deslizaron por las grietas, asegurando el área y encontrando los puntos de apoyo correctos. Marco, Leo y Nico, siguiendo las indicaciones del maestro Wei, aplicaron su fuerza de manera coordinada, usando palancas de madera para mover la inmensa roca. Juntos, liberaron a Bruno mientras lo llevaban de vuelta al campamento. El silencio era diferente. Ya no era un silencio de hostilidad, sino de entendimiento. Habían sobrevivido no gracias a sus habilidades individuales, sino a la combinación de ellas. La fuerza y la agilidad, la potencia y la técnica, no eran opuestas, sino complementarias. Esa noche, todos se sentaron alrededor de la misma hoguera. Compartieron la comida, curaron las heridas de Bruno y, por primera vez, hablaron no como culturistas y maestros de Kung Fu, sino como supervivientes. Contaron historias de sus vidas antes de la isla, de sus sueños y sus miedos. Descubrieron que bajo los músculos y las técnicas marciales eran simplemente personas. La isla seguía siendo un desafío, pero algo fundamental había cambiado. La división se había disuelto,
reemplazada por una alianza forjada en el hambre, el peligro y finalmente el respeto mutuo. La lucha por el dominio había terminado y en su lugar había comenzado la verdadera lucha, a la lucha por la supervivencia. Juntos aún no sabían si serían rescatados, pero ahora tenían la única herramienta que realmente importaba: la unidad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte cómo continúa esta aventura. ¿Crees que lograrán mantener esta frágil paz? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.